¿Cómo quedó esa reunión con la Corte sobre ese debate del proyecto que pretende tomar un examen especial a los abogados para obtener la matrícula? Habían fijado una fecha que no recuerdo cuál, después de aquel evento, de aquella circunstancia, donde la doctora María Gloria Bobadilla afirmaba que la Corte no cuenta con la estatura moral para tomar examen a los abogados para otorgarles la matrícula. Se había fijado una fecha que era para octubre, que había quedado para octubre. Sin embargo, llegó la fecha y no se nos facilitó el link. Sencillamente la Corte guardó silencio al respecto. Y luego la semana pasada se publicó, la antepasada, perdón, se publicó en el portal de la Corte, en el portal web de la Corte, una indicación de que si los gremios tienen alguna inquietud al respecto, eleven por escrito los cuestionamientos que había a ese proyecto de ley, con lo cual se dejó de lado de manera unilateral los talleres que se habían acordado, porque nosotros en la primera reunión que mantuvimos con el ministro Alberto Martínez Simón, Eugenio Jiménez Rolón y Manuel Jesús Ramírez Candia, habíamos acordado llevar adelante el análisis de ese proyecto de ley a través de talleres donde pudieran las partes, estas reuniones denominadas talleres, para que las partes pudieran realizar sus aportes. Evidentemente la Corte cambió de posición y bueno, ¿qué O querés que sea, te que diga? quedó en la nada. No, yo creo que van a elevar el proyecto de ley como ya están acostumbrados a hacerlo. Van a elevar al Congreso, pero sin haber escuchado, en realidad escuchar, lo que implica escuchar al gremio. Ahora, porque someterse al frío texto de una nota que se remite sin escuchar las razones y ese intercambio tan enriquecedor que se dan en las mesas de trabajo, ya no se va a producir. No hay una respuesta Van ante eso. a copiar las notas y van a terminar elevando después al Congreso el proyecto que ellos consideren oportuno. ¿Y qué opinas sobre eso como docente, como abogado? Bueno, tengo que decirte que el examen para otorgar la matrícula a los abogados es una práctica común en los países donde existe ley de colegiación profesional. Así en la Argentina, en el Brasil, en los Estados Unidos de Norteamérica, en Francia, donde existe ley de colegiación profesional, se administra un examen, pero es la barra de abogados o el colegio de abogados o la orden de abogados, No la Corte. que son las distintas denominaciones, ¿verdad? Son los que administran ese examen habilitante para el ejercicio de la matrícula. Ujú. Lo que hace falta aquí entonces es una colegiación para poder aprobar ese examen, Nosotros desde varios una gremios colegiatura. que forman parte del CONAP, del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, que es una federación de gremios, sostenemos la necesidad de una ley de colegiación por todo esto que ocurre también en cuanto al ejercicio desleal de la profesión. Nosotros tenemos casos donde colegas toman sin ningún inconveniente un caso donde vos estás interviniendo y ni siquiera preguntan al cliente si te abonaron o no tus honorarios profesionales, ¿verdad? Si han cumplido o no contigo en las obligaciones que tienen en ese sentido. Sin embargo, intervienen ya cuando el expediente está para resolverse, cuando está para retirarse un cheque judicial, ¿verdad? Son deslealtades profesionales que se dan con mucha frecuencia en el ejercicio de nuestra profesión y que no tienen ningún tipo de control ni de sanción en nuestro país, y que una ley de colegiación profesional podría permitir mejorar el control del ejercicio técnico y ético de la profesión, y ese control tanto técnico como ético de la profesión de abogados va a terminar redundando en beneficio de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque abogados mejor formados técnicamente, abogados más ajustados a las reglas éticas de ejercicio profesional, van a asegurar también mejores condiciones para los ciudadanos que son quienes hacen uso de nuestros servicios. O sea, que estás de acuerdo, la mayoría de los gremios escuché que estaban de acuerdo, pero la forma, cuidar eso
que no la Corte se encargue de tomar el examen, ¿verdad? Que sea la colegiatura. Creo que nos estamos saltando al último peldaño de la escalera. Los primeros peldaños son los que refieren a una ley de colegiación profesional, discutir el modelo que queremos, si queremos un modelo completamente en manos del gremio de abogados o queremos que tenga alguna intervención también del Estado en cuanto a que algún ministro o representante del Ministerio de Justicia forme parte también de los tribunales examinadores. Sin embargo, aquí ya nos pasamos todo el proceso y nos queremos quedar con el resultado final, que es el examen. Y eso es lo que no se agotó de discutir, justamente porque la Corte decidió de manera unilateral levantar estas mesas de diálogo y recibir solamente por vía de notas las inquietudes de los gremios de abogados. ¿Quedaría como el caso de registros públicos o no se da esa comparación? A ver, no entiendo el paralelismo. Para obtener el registro notario se rinden exámenes también, Sí, ¿verdad? sí se Entonces rinden muchos exámenes. abogados comparaban eso y que va a limitar mucho el ejercicio de la profesión. Nosotros tenemos una superpoblación de profesionales con título de abogado en el país. Eso es sin duda alguna. Y seremos uno de los países del mundo con mayor número también de abogados matriculados por cada 100.000 habitantes. No tenemos que negar la realidad de lo que nos ocurre como país y como profesión. Ahora bien, ¿cómo queremos corregir ello? Y se tiene que hacer de manera correcta, Vanessa, porque de lo contrario, después caemos en prácticas que terminan siendo el remedio peor que la enfermedad. Y sí, pero hace falta entonces que vaya de la mano, porque hay un proyecto, varios proyectos en el Congreso para la creación de la colegiación de abogados. Así mismo. Que vayan de la mano con este proyecto, ¿verdad? Exactamente. Así mismo. ¿Y qué respondió la Corte sobre eso? Y como te digo, levantaron, no tenemos una respuesta. Ellos se limitaron a escuchar. Esa última reunión. En la anterior Dos. también, porque creo que fueron dos. Dos, sí, dos fueron. Se limitaron a escuchar y cuando teníamos que proseguir, levantaron las mesas. Así que solo tenemos silencio en ese sentido. Y hablando de la Corte, la nueva integración con el ministro Víctor Ríos, ¿qué opinas? Y esperamos que desempeñe muy bien su tarea. Como a cualquier ciudadano de bien, los que dependemos del servicio de justicia queremos que quienes lleguen a la máxima instancia judicial tengan el mejor de los desempeños posibles para que garanticen a los ciudadanos acceso justamente, que no cometan los mismos errores que cometieron los anteriores, solamente semanas antes de que él asumiera, ¿verdad? Entonces, la vara está puesta, esperemos que le vaya muy bien. Como ciudadanos de bien, queremos que le vaya bien. Los cuestionamientos que han surgido del gremio de abogados en cuanto al itinerario recorrido por la terna, en cuanto a que un actor proveniente de los sectores eminentemente políticos integren la Corte Suprema de Justicia, ya fueron hechos. Y creo que reiterarlos a esta altura ya no contribuye a lo que necesitamos de la Corte. Ahora tenemos que decirle, señor ministro de Corte, transmitan las audiencias donde se van a resolver. Transparenten, resuelvan en tiempo. Porque decía que tenía 500 expedientes, no sé qué, para firmar. Claro, resuelvan en tiempo. Y determinen quién es el responsable también, en cuál de los gabinetes se está retrasando los expedientes, para que podamos determinar justamente quién es el responsable, porque si no terminamos diciendo a la Sala Constitucional y puede ser que alguno de los ministros esté mucho más al día que cualquiera de los otros, entonces sepamos quién es el que está retrasado en el despacho de su gabinete, ¿verdad? ¿Y cuál es el mayor problema que enfrentan ahora los abogados penalistas, doctor? Creo que me estás encasillando como penalista y yo te diría que no necesariamente, ¿verdad? Creo que el mayor problema con el que chocamos todos los abogados en general es mora. Y el sistema de justicia tropieza con el gran inconveniente que un gran porcentaje de los recursos humanos del Poder Judicial no se encuentra capacitado para cumplir la tarea específica. Y no nos referimos solamente a los magistrados. Los magistrados pasan por el filtro del Consejo de la Magistratura. Hay un estudio elevado por la USAID ya hace algunos años, donde indicaba justamente que se hizo del Poder Judicial
una gran agencia de trabajo de distintos sectores. Entonces se crearon cargos, se incorporaron a personas a esos cargos sin que estuvieran capacitados. Tengo una anécdota de un colega, el doctor Tuma, que ya falleció, en paz descanse. Teníamos una audiencia que estaba muy enjundiosa, la audiencia por ambas partes. Y teníamos el inconveniente que la señora encargada de transcribir la audiencia, que era la dactilógrafa, no podía progresar. Y ya llevábamos 2 horas de audiencia. Entonces llegamos a un momento dado y nos pusimos de acuerdo en que yo fungiera de dactilógrafo, porque total, él iba después a revisar lo que yo escribía. Y me senté yo a escribir el acta, ¿verdad? Porque no había alguien que pudiera desarrollar la tarea correctamente. Y esa es la realidad con la que vivimos. Tenemos lastimosamente la falta de recursos humanos adecuados, que termina sobrecargando a los despachos de los juzgados con tareas que debieron de haber sido desarrolladas oportunamente. O algunos magistrados que están mejor contactados que otros, entonces van limpiando sus despachos de esos recursos humanos, se reúnen o se rodean, mejor dicho, de aquellos que sí realizan la tarea, y esos que no están capacitados están en distintas dependencias sumando al número de funcionarios. Entonces, el mayor desafío sigue siendo la mora, ¿verdad? Y recursos expedir humanos. un poco eso, infraestructura también, saliendo un poco de Asunción también. Los juzgados no están tan en buenas condiciones. Lo de Lambaré, por ejemplo. Y habría que preguntarse hasta qué punto son necesarios algunos gastos dentro del Poder Judicial. La calidad del gasto del presupuesto de la Corte Suprema de Justicia también es muy importante que se revise, ¿verdad? Cada año se pide un aumento al presupuesto del Poder Judicial, pero ¿cómo lo están gastando? Recuerdo que hace 2 años el ministro Eugenio Jiménez decía: recortamos 1.300 millones de guaraníes en cortinas y eso lo destinamos a compra de computadoras. Dejamos de comprar cortinas y alfombras que no son necesarias para comprar computadoras que sí son necesarias para la implementación del expediente electrónico. Eso es importante, que la Corte Suprema de Justicia sincere la calidad del gasto del presupuesto del Poder Judicial. Y por último, haciendo un poco un balance también de lo que fue este año, el trabajo del abogado. En cuanto a la pandemia, fue muy fuerte también la suspensión de los plazos procesales, sobre todo el año pasado. ¿Este año cómo fue? Nosotros el año pasado chocamos con varios inconvenientes. Este es un año de 24 meses para nosotros, porque recordemos que no tuvimos feria en enero de este año. Y todo aquello que dijeron desde la Corte, esto va a servir para que se pongan al día, los despachos, no fue así. Los despachos no se pusieron al día porque terminaron saliendo de manera escalonada, otra vez de vacaciones. Entonces, quien tenía que cumplir la tarea esta semana, no, ya volvió el otro, no, ya no tengo yo, tiene el otro funcionario, y la tarea no se hizo. Y nosotros nos quedamos de guardia dependiendo del progreso de los plazos, porque un plazo es muy distinto. Un plazo que vence para un magistrado, un plazo que vence para un abogado. Un abogado que no cumple su plazo es un derecho que se pierde a contestar, un derecho para interponer un recurso de apelación, para fundamentar un recurso, para contestar un traslado. Sin embargo, el magistrado no pierde nada. Como estamos en casa. No, al contrario, no es que al contrario, sencillamente suma un número más en cuanto a las estadísticas de lo que está pendiente de ser resuelto. Como gremio nos hizo mucho daño la falta de feria en enero de este 2021. Al parecer ya fueron conscientes de la necesidad de un descanso para todos que nos permita volver con renovadas fuerzas para acometer todos juntos, porque hay algo que tiene que entender la Corte Suprema de Justicia. Los abogados y el gremio de abogados en particular no somos sus enemigos, somos usuarios del sistema y somos quienes sufrimos las falencias y deficiencias de ese sistema. Y si traemos quejas, apuntes y propuestas, en la medida en que la Corte sepa canalizar esos apuntes, esas sugerencias, probablemente va a mejorar el servicio. Pero hay que tener grandeza para ello. Hay que tener grandeza y una amplitud de espíritu suficiente para saber escuchar.
Doctor, muchísimas gracias por venir. Tenés un brindis, así que el doctor dejó el brindis para poder venir, así que ya seguro te están esperando ahí en el Colegio de Abogados. ¿Algo más que quieras mencionar, doctor? Solamente agradecerte el espacio en nombre del Consejo Nacional de Abogados del Paraguay, que es la federación que me toca en suerte presidir, que cuenta con más de 20 gremios de todo el país en la nucleación. Decirte que espacios como este, donde se nos permite un poco escuchar los cuestionamientos para la administración de justicia, pero no solamente cuestionar por cuestionar, sino para que se sepan dar soluciones, son muy importantes. Así que gracias por el espacio y augurarte éxitos en lo que venga la tarea, Vanessa. Gracias, muy amable, doctor Rubén Galeano.